Chávez, el gran campeón mexicano. Con 115 peleas, de las cuales obtuvo 107 victorias, 85 por nocaut, frente a grandes boxeadores como el medallista de oro olímpico Meldrick Taylor, 6 derrotas como aquellas contra Oscar de la Hoya y 2 empates como aquel contra Pernell Whitaker. Julio César Chávez es sin lugar a dudas el gran campeón mexicano, el guerrero azteca que durante 90 combates no conoció la derrota. La verdad es que amamos a Julio César Chávez porque todos sus enemigos le hacían lo que el viento a Juárez. En este video haremos un viaje al pasado, recordaremos la historia completa de Julio César Chávez, sus orígenes, anhelos, su motivación, te mostraremos un análisis de sus habilidades boxísticas, para que juntos descubramos cuáles son los ingredientes que hicieron de Chávez una leyenda. Y finalmente, daremos un repaso de sus mejores peleas. Bienvenidos a la primera parte de este tan esperado y tan necesario especial sobre Julio César Chávez, el campeón que a base de garra logró hacerse un espacio permanente en el corazón del pueblo mexicano. Si te está pareciendo interesante este video, recuerda regalarnos tu poderoso like y suscribirte a este tu canal para que nos ayudes a seguir creciendo. Gracias por sintonizarnos y gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer este programa. ¿Estás listo? ¡Vamos a la acción! Luchando. Nació luchando. Dicen que le reventó la fuente a su mamá de una patada o de un golpe. Cuenta la historia que la partera pronosticaba por este hecho que ese niño sería un gran futbolista o boxeador. Julio César Chávez González nace un 12 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, Sonora. Sin embargo, al poco tiempo, su familia se asentó en Culiacán, Sinaloa. La leyenda cuenta que Julio César nació en un vagón de ferrocarril. El papá de Julio César, don Rodolfo Chávez, trabajaba para el ferrocarril, por lo que Julio pasó su infancia viviendo en un viejo vagón de tren junto a sus 3 hermanas y 7 hermanos, en la pobreza más extrema. Julio, de niño, trabajaba vendiendo periódicos, lavando coches, pintando casas. Chávez siempre soñó desde pequeño con ser campeón del mundo por una razón muy importante para él. Él quería ayudar a su mamá, a doña Isabel González. Él soñaba con ser campeón para construirle su casa a su mamá, ya que a Julio siempre le daba mucho coraje que su mamá tuviera que lavar ropa ajena para que pudieran completar para comer. Julio empezaría su carrera como aficionado al boxeo hasta los 16 años. Él, sin embargo, era muy bueno en deportes como el béisbol y el fútbol. Los hermanos mayores de Julio eran boxeadores y claro que invitaron a su hermano menor a empezar a entrenar. Cuenta la leyenda que Chávez de joven era un muchacho muy bueno para las peleas. Su mamá cuenta que un día lo retaron 3 muchachos frente a ella, que el César le dijo, espérame mamá, y que a los 3 le surtió y regresó como si nada. El 13 de septiembre de 1984 es la fecha cuando Chávez obtiene su primera oportunidad de ganar un campeonato mundial, frente a quien en ese momento era el número 1 en el ranking mundial de peso superpluma, Mario Azabache Martínez, originario de Guadalajara, Jalisco, en una pelea donde nadie creía en Chávez, en donde nadie conocía a Chávez, ya que el César en ese momento, y a pesar de que Chávez tenía un invicto de 43 victorias, de las cuales 36 eran por nocaut, era apenas el número 7 en el ranking mundial. Aunque Chávez era el número 7, un milagro ocurrió. Gracias a Dios y a que el Consejo Mundial de Boxeo y a que don José Sulaimán analizaron la lista de boxeadores rankeados y se dieron cuenta de que todos los que estaban arriba de la lista de Chávez ya habían perdido, con la excepción de Julio. Fue entonces que decidieron darle la oportunidad de ir por el título mundial superpluma, el cual en ese momento sostenía Héctor Macho Camacho, pero que había dejado vacante para ascender a la siguiente categoría de peso.
Chávez ganó esta difícil y pareja pelea después de 8 rounds por nocaut técnico. Esta pelea fue considerada la mejor pelea de 1984. Chávez siempre tuvo la ilusión de ser campeón del mundo y lo logró. Y en cuanto fue campeón del mundo, lo primero que hizo fue construirle su casa a su mamá, como lo había prometido, como lo había soñado. ¿Y ahora qué?, se preguntaba el joven César de 22 años. La primera defensa del César fue contra el boxeador experimentado Rubén Castillo, originario de Lubbock, Texas, Estados Unidos, y cuyo apodo era el Conquistador, quien ya había peleado con boxeadores de la talla de Juan Laporte, incluso contra la mismísima leyenda Salvador Sánchez. Pero el jovencito campeón Chávez se impuso con su tremenda calidad boxística, manejando de forma magistral la zona hepática de Rubén Castillo, desbaratándolo con sus poderosos golpes. Esta defensa por el título sucedió el 19 de abril de 1985. Esta pelea la ganó Julio César Chávez por nocaut en el 6º asalto, tras darle una tremenda zarandeada a su retador. La segunda defensa del César fue contra el norteamericano Roger Mayweather, quien es tío y entrenador de Floyd Mayweather Jr. Fue el 7 de julio de 1985. Mayweather ganó por puntos el primer asalto, con sus derechazos brutales que hacían retumbar la cabeza del campeón Chávez. Literalmente, sentía que cada golpe lo mandaba de regreso hasta Culiacán, Sinaloa, por lo que tenía que tener mucho cuidado. Gracias a Dios, Chávez logró derribar 2 veces en el segundo asalto a Roger Mayweather, quien perdería por nocaut técnico. La tercera defensa del César fue contra Dwight Pratchett, un boxeador norteamericano con mucho corazón y con mandíbula de acero, ya que jamás fue noqueado, ni siquiera por Chávez. Esta pelea duró los 12 rounds completos y es una pelea con un final muy triste que debió haber sido detenida, ya que Chávez, al intentar buscar noquear a Pratchett durante todos y cada uno de los 12 rounds, terminó lastimando a Pratchett de forma irreversible, siendo que después de esta pelea, la carrera del boxeador norteamericano terminaría tan solo un par de años después. Sugar Ray Leonard, quien fuera invitado como narrador para esta pelea, era el único que en el 12º round pedía que esa pelea fuera detenida. La cuarta defensa del César fue en París, contra el bravísimo argentino Faustino Barrios, quien recibiría una tremenda paliza, terminando con la cara ensangrentada debido a una fractura en la nariz y perdiendo en el 5º round por nocaut técnico debido a esta lesión y al intenso sangrado. La quinta defensa del César fue contra el mexicano Refugio Rojas en el Madison Square Garden. Julio César Chávez peleó 2 veces en el Madison Square Garden. Esta fue la primera vez. El César derrotaría a Refugio Rojas por nocaut técnico en el 7º round. Aún faltan muchas historias por contar sobre las peleas de Chávez, pero eso lo dejaremos para otro episodio. Por ahora, y antes de finalizar este programa, revisemos rápidamente cuáles son los ingredientes secretos que, en nuestra humilde opinión, hicieron de Chávez un gran campeón. Veamos esta lista juntos. Y si tú piensas que nos faltó algún ingrediente o si no estás de acuerdo con alguno de los ingredientes de esta lista, por favor déjanos un comentario para conocer tu opinión. Número 1. El número 1 definitivamente es la bendición de Dios, porque sin Él no hay nada. Número 2. Tener familia. La verdad es que, aún con los escasos recursos, de no haber sido porque el César contó con una mamá amorosa y un papá que estuvo para ellos, definitivamente el César no hubiera tenido una motivación para lograr tantas cosas, por lo que su familia fue su razón. Número 3. Tener buenos amigos, como su amigo Don King, quien, aunque le robó mucho dinero, también es verdad que de no ser por Don King, Chávez nunca hubiera hecho tanto dinero, ni hubiera tenido tan increíbles oportunidades. Otro buen amigo fue José Sulaimán, al darle la oportunidad para obtener su primer título mundial. Número 4. No tener piedad. Desafortunadamente, esta característica la tienen los grandes campeones mundiales de box, como Mike Tyson, Roberto Durán y Julio César Chávez.
Número 5. Corazón, mandíbula y puños de acero. La necesidad. Las tremendas adversidades económicas con las que tuvo que enfrentarse el César desde chiquito definitivamente influyeron en su carácter y en sus anhelos, por lo que esa necesidad realmente resultó ser una gran bendición que motivaría al César a volverse un gran campeón mexicano. Hemos llegado al final de este video. Te agradezco muchísimo por haberte quedado hasta el final con nosotros. Recuerda que puedes apoyar a este canal regalándonos un pequeño like, suscribiéndote y compartiendo el video. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en la parte 2 de este especial sobre Julio César Chávez. Gracias y hasta la próxima.